Hola, mi nombre es Carlos Rosales, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estoy en el programa Tecnología en Desarrollo de Software y en el curso de Programación Avanzada. En esta fase número 5 tenemos que exponer lo que hemos hecho durante todas las fases, en este caso en el proyecto que hemos estado trabajando. Mi problema fue una constructora que requería la contratación de personal para proyectos en obras de diseño, construcción, etc. La empresa requiere que los empleados tengan al menos 3 años de experiencia con una edad de 25 y 60 para cargos profesionales y 20 y 70 para otros empleos. En la primera fase, llamada planeación, realizamos un análisis para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto y pues hicimos la exposición de un diagrama de Gantt donde mirábamos pues las semanas que íbamos a encargar a cada fase. Requerimientos funcionales, pues se debe permitir el ingreso de usuario y contraseña, la modificación, la creación, la consulta, eliminación de datos. Requerimientos no funcionales, el framework que utilicemos, pues el lenguaje de Java que manejamos y en base de datos utilizamos MySQL. Esto fue un diagrama de caso de uso que hicimos para el ingreso y un diagrama de Gantt, como les había mencionado, de pues el cronograma de ejecución de estas actividades. En la fase 2 realizamos el diseño de la interfaz gráfica a través del lenguaje de programación según los estándares de accesibilidad y requerimientos y aprendimos sobre el manejo de eventos y el diseño de sistemas. Estos fueron conceptos y aquí empezó la interfaz gráfica de nuestro proyecto. Una interfaz sencilla con usuario, contraseña, el respectivo botón para ingresar, nos envía con el manejo de eventos a un menú principal donde podemos gestionar en empleados y es ahí donde nos aparece esta interfaz del CRUD que teníamos que realizar. Entonces lo primero que hicimos fue crear un usuario de TO y le agregamos Get y Set y pues manejamos los eventos para las interfaces. Esta es nuestra base de datos. Entonces un usuario de TO, la clase usuario con sus métodos, los Get, los Set, lo mismo hicimos con el de data método. Estos fueron los manejos de eventos para pasar a la vista principal, para pasar a la vista de gestión de usuario, etc. Los resultados de la fase 3, en esta fase conocimos los procesos multitareas y el manejo de errores y excepciones. Posteriormente desarrollamos la aplicación para que nos permitiese la gestión de los datos pues, de acuerdo a los requerimientos. Estos fueron conceptos igualmente. Esta fue lo que realizamos en MySQL Workbench. Ese fue el primer prototipo que hice del proyecto. Después fue cambiando nuestra base de datos, que acabé de mostrárselos. Y luego realizamos una conexión a la base de datos e importamos la librería de connector que nos dio el tutor para trabajar. Y pues añadimos los métodos para ejecutar sentencias y consultarlas desde la base de datos, ¿no? Entonces, en conexión, aquí creamos la clase conexión, donde nos traía pues, la base de datos, el URL, el usuario, la contraseña, el driver que nos dio el tutor, con pues, la clase conectar, que el sistema nos imprima si fue exitosa o errónea la conexión, y pues igualmente la clase para desconectarnos, ¿no? Aquí está para ejecutar sentencias, que son más las que vamos a hacer desde la base de datos, y consultar pues estos registros, nos traigan los registros. Después creamos usuario controlador y departamento controlador, el primero con los métodos de crear, eliminar y editar, y el segundo pues el de la consulta. Aquí podemos ver usuario controlador con su conexión a la base de datos, la validación. Aquí están las sentencias que primero probamos en la base de datos y después las añadimos al código. Entonces, para el ingreso como tal, en el usuario y contraseña, aquí ya viene lo que es la consulta a la array list, llamando todos los datos. Aquí estamos seleccionando todos los datos que nos impriman, nombres, apellidos, cédula, todos los datos que necesitamos. ¿Sí? Y crear usuario. Aquí está nuestra consulta para crear el usuario.
eliminar usuario, editar usuario y pues consultar el empleado con la respectiva consulta, trayéndonos los datos que necesitemos con respecto pues al IDE. Esos son los pantallazos. Y en la vista gestión usuario traeremos los datos que tenemos en nuestra base de datos con el método gestionar. La vista gestión usuarios. En gestión usuarios, bueno, esto ya son como tal lo de la parte gráfica, ¿sí? Lo de los títulos. Y aquí está bueno, esto fue más adelante. Sí, el botón de editar y eliminar es más adelante lo hicimos. Entonces así nos quedaría. Así nos quedaría nuestra tabla, pues al ya haber llamado los datos, consultar los datos de nuestra base de datos. Posteriormente, pues trabajamos en la clase crear usuario, donde manejamos los eventos de la interfaz al momento de ingresar los datos y programamos lo que les comentaba ahorita, los botones de editar y eliminar. Aquí está el botón de eliminar, la opción de eliminado, el mensaje eliminado exitosamente, borrándolo de la raíz. Obviamente se tiene que seleccionar un empleado para eliminar. Y el botón de editar igualmente debe seleccionar un empleado por si que salga el mensaje en caso tal, ¿no? Estas fueron las interfaces como quedaron para agregar, para editar los códigos que les acabo de mostrar. Este es el código de mapeo de todos los campos. Y conforme a nuestros requerimientos, creamos un método para condicionar las edades y los empleados, como nos pidió el problema al comienzo, con respecto pues al departamento de profesional o no profesional, en crear usuario. Esa fue la interfaz. Esto que vemos acá, bueno, ya es para crear el usuario como tal. Y estos son las acciones de los combos, de que si selecciona el rol de empleado, solo te muestra este departamento para seleccionar si es profesional o no. Y si se selecciona administrador, no va en un departamento, pero tiene que ingresar un usuario y una contraseña. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Y eso ya son más adelante. Eso son más adelante. En la fase 4 aprendimos e implementamos las técnicas de programación segura para el cifrado de la información en el desarrollo de la aplicación. Pues fueron conceptos también. Aquí ya pasamos a lo que fue la codificación. Con la clase encoder, encrypt y desencriptar. Ya que encriptamos y desencriptamos las contraseñas. Hicimos la validación del email, porque, bueno, para ingresar a un correo electrónico debe cumplir ciertos requisitos. Aquí los especificamos. Puede tener letras de A a la Z, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos. Debe tener obligatoriamente el arroba y pues el punto, el .com o así. Bueno, aquí está el requisito que les había mencionado de si es profesional, para validar la edad y el departamento. Si es profesional, la edad debe oscilar entre los 25 y 60 años. Y si es no profesional, debe tener entre 20 y 70 años. Este es el checkbox. Ok. Adicionalmente, le añadí aquí.
este checkbox para mostrar la contraseña, ¿sí? Para si está marcado la casillita, pues se encripta, ya que esa contraseña va a estar encriptada en ese momento, y si no, pues va a permanecer encriptada. Ahorita les mostraré el ejemplo. Así queda la interfaz de editar empleado cuando está encriptado y cuando está desencriptado. En crear usuario aquí también, o en editar, en cualquiera. Parte de los condicionales fue que es necesario seleccionar un rol, es necesario que, bueno, si no cumple con la edad, pues aparecerá con la experiencia, aparecerá el mensaje. Este condicional es para los campos, para que los campos no estén en blanco. Aquí es la condición de la cédula, que deben ser 10 o menos dígitos y todos tienen que ser números. En la edad igual tiene que ser numérico. En el email, pues bueno, aquí ya llamamos el método de validar email, se los había mostrado, los requisitos. Y en teléfono tienen que ser 10 números, los números que tiene un celular, y tienen que ser dígitos del 0 al 9, números con sus respectivos mensajes, correo inválido, complete los campos, etc. Entonces vamos a hacer una prueba antes de terminar. Ingresamos el usuario y contraseña. Obviamente solo abrirá si es correcta la contraseña y el usuario. Seleccionamos el empleado. Tenemos nuestras opciones. Vamos a eliminar a este, por ejemplo. Eliminado exitosamente. Sale. Podemos agregar un empleado. Vamos a agregar a Martín. Un empleado no profesional, ejemplo. Martín Cáceres. Cédula. A ver, cogemos aquí una cédula inventada. Pero como martin@cceres.com. Teléfono 312-315-2211. La profesión, digamos que es de recursos humanos, y una edad de 30 años, ¿sí? Con, obviamente, el requisito de 3 años o más. Y agregamos usuario creado exitosamente. Entonces vamos a trabajar con Martín. Al editar, si por ejemplo yo aquí le agrego una A, solo se aceptan datos numéricos en cédula, ¿sí? Igual si este correo, por ejemplo, no lleva una arroba, va a ser un correo inválido. Pues obligatoriamente tiene que tener unos requisitos ese correo. Acá también, si yo agrego una letra, por ejemplo, me va a salir enseguida el error, ¿no? Bueno, ya con el requerimiento de que si es empleado profesional, debe tener al menos 25 años. Yo le coloco 24. No cumple los requisitos de edad y experiencia según el departamento, ¿sí? Y entonces si yo le coloco ya 25 al menos, el usuario se actualiza exitosamente. Y pues en el momento de editar, porque esos son empleados, un administrador, por ejemplo, lo que les mostraba sobre la contraseña que viene encriptada, y únicamente si esta casilla es seleccionada, se mostrará la contraseña verdadera. Eso sería todo. Muchísimas gracias.